Señor, te damos gracias por estar esta mañana. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, la suma de tu palabra es verdad, dice el salmista, Señor. La suma de tu palabra es verdad. Y ella es lumbrera a nuestros pies. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables y nos ilumines la mente y el corazón. Señor, sin tu palabra no tenemos vida, no tenemos espíritu vivificado. Vivifícanos con tu palabra en esta mañana, Señor, y que nos llevemos ese pan diario nuestro de cada día, Señor. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, quería compartir en esta mañana, le puse un poco así el título: somos lo que mamamos en Dios. Somos lo que mamamos. ¿Qué es mamar? ¿Qué hace un bebé? Alimentarse. Somos lo que nos nutrimos de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Saben que hay otra frase que dice: somos lo que comemos. ¿Cuántos lo han escuchado? Somos lo que comemos. Otra frase también dice que somos de cierta manera aquello que leemos, aquello que escuchamos, aquello que vemos, ¿sí? Aquello que nos vamos formando en nuestras vidas. Y saben que el ser humano Dios los hizo con 5 sentidos, ¿sí? El sentido del gusto para saber saborear los alimentos, del tacto para hacerse frío, caliente, lo que trabajamos, llevamos a la boca, lo que nos hace funcionar, también la vista, lo que vemos, el oído, 2 oídos a falta de uno, para poder entender y escuchar bien y tener una buena comunicación, una sola boca para hablar. ¿Cómo es el Señor? Y fíjense que estos sentidos nos sirven para tomar del exterior, ¿para qué? Para bendecirnos, ¿sí? Dios nos hizo con esos sentidos. Hay otros 5 sentidos internos también, ¿sí? La memoria, la imaginación, la percepción sensorial, bueno, un par más, que son los que nos, fíjense, los forenses usan mucho uno de estos sentidos, estos 5 sentidos internos, que cuando entran a una habitación pueden sacar la evidencia de la escena de un crimen, ¿sí? Inclusive nosotros, cuando entramos a la cocina y encontramos que la hornalla todavía está tibia, es porque alguien la usó, ¿no? O sentimos el perfume. Yo a veces cuando subo al ascensor digo, acaba de bajar alguien porque hay un perfume especial, ¿no? Son cosas con que Dios nos ha hecho, ¿amén? Pero también el Señor nos ha hecho con un sentido espiritual. Y esto es para recibir de Dios aquellas cosas, como decía el pastor, son para llenarnos de Él en nuestra vida, hermanos. Saben que sin Dios no somos nada en este mundo, nada. Hay un coro que decía: sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Amén. Amén. No somos nada sin el Señor. Pero, ¿saben que quiero hablar esta mañana de Gálatas específicamente? Así que vamos al libro de Gálatas. El apóstol Pablo fue un hombre que vino al ministerio a conocer a Jesús, por eso se llama Pablo. Saben que el nombre Pablo no es un nombre, es un seudónimo en latín que significa el que vino poco después. El que vino después. Entonces, como no le querían llamar Saulo, porque Saulo, ¿qué era? En la memoria colectiva, ¿quién era Saulo? El que seguía a los judíos. El asesino. Entonces, ¿cómo se empezó a llamar a los cristianos? El que vino después. Si es post Paulo o Paulo post, y queda el castellano Pablo, ¿no? El que vino después. ¿Sí? Peyorativo, o sea, insignificante en realidad significa, el que está atrás de todos. Él mismo dice: yo soy el último, el abortivo, ¿no? Él mismo se llama así. Pero Pablo, cuando se convierte al Señor, él lo primero que quiere hacer es ganar a su nación. Él quiere ser un evangelista a los judíos, a los hebreos. Pero es de aquí que los judíos lo tenían por traidor. ¿Por qué? ¿A qué se convirtió? Al cristianismo. Entonces los judíos lo rechazaron. De hecho, en el libro de los Hechos, en un momento él dice: bueno, ya que no me quieren, me voy a los gentiles. Pero resulta que los gentiles, ¿qué
tampoco lo querían mucho, porque dice, aquel que asolaba a la iglesia, ahora predica la fe que en otros tiempos quería destruir. No tenía un espacio. Sin embargo, a él tardó más o menos 15 años el aceptado. El primero que lo fue acompañando fue Bernabé. Y él fue, de alguna manera, levantando iglesias en ciudades específicas. Gálatas, que hoy es la actual Gálata en Turquía, eran una de esas iglesias. ¿Sí? Iglesia de gentiles, iglesia de gente que podían ser romanos, griegos y otras naciones. Y él predica el evangelio allí. Y él predica un evangelio real, genuino, basado en la fe de Jesucristo. Y también no solo la fe de Jesucristo, él menciona a lo largo, yo les invito a que puedan leer la carta de Gálatas, es cortita. Él le invita todo el tiempo y les apela a decir que lo recibieron por fe al mensaje y por el Espíritu Santo de Dios. Ellos habían tenido una buena cimentación en las cosas de Dios. Sin embargo, cuando él tiene que escribir esta carta, se encuentra con que la iglesia de Gálatas, los hermanos de Gálatas, estaban siendo desviados a lo que él llama otro evangelio. Yo voy a hablar de principios que voy a ir aplicando en esta mañana. Por eso vamos a leer Gálatas. Que dice así, Pablo, apóstol, Gálatas 1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y de Dios el Padre que resucitó de los muertos. ¿Por qué él se aposta en decir, a mí no me llamó ningún hombre? ¿Por qué creen ustedes? Porque las enseñanzas que ellos estaban recibiendo, que estaban cambiando la verdad de Dios en sus corazones, venía del hombre. No era que él no era hombre, él era hombre. Lo que él está diciendo que la revelación que él recibió para darles este evangelio no era de su carne, no era una enseñanza que partía de él. De hecho, él, ¿se acuerdan de la experiencia de Pablo? ¿Qué le pasó mientras venía del camino? ¿Con quién se encontró? ¿Y qué pasó? Una luz, dice que lo tiró del caballo, y ¿qué le dijo esa voz? ¿Por qué me persigues? Su experiencia fue impactante y profunda. ¿Y saben por qué más fue impactante y profunda? Porque él tuvo una experiencia con el Cristo crucificado. Jesús ya había muerto, resucitado, ascendido, y de pronto baja para acercarse a Pablo y presentarse. Gloria. Todos hemos tenido una experiencia con Jesucristo resucitado. Todos. A todos nos ha atropellado el Señor, ¿sí o no? Sí. Y cuando uno recibe un atropello, ¿qué nos quedan? Huellas, marcas. Por eso al final del Gálatas dice, de aquí en más nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cada uno de nosotros tenemos las marcas de Cristo. Hemos sido atropellados, estoy usando una metáfora. Fuimos impactados, no somos los mismos. No somos los mismos. Pero este aquí que él se encuentra con que la iglesia estaba siendo desviada hacia otros ruines, hacia otros lugares, ¿no? Él intenta plasmar en sus oyentes, en la carta, los que lo van a leer, que él era el apóstol de Jesucristo, no de hombres. Primer principio, hermanos. Qué importante es ver el testimonio del que nos predica, del que nos enseña. Qué importante es la fuente para nosotros de donde viene la palabra del Señor, del que nos predica. Hay una lucha que tiene la iglesia constante, son las teologías emergentes, los ministerios emergentes, las doctrinas con herejías introducidas que parecieran que no son herejías. Pero ahí están. Y
involucrándose a la iglesia, entrando camufladamente. Y usted ni siquiera se enteró de dónde salieron esas teologías. Primer principio, siempre vaya a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra del Señor. Y detrás, ¿quién es esa persona? ¿Cuándo se convirtió? ¿Qué testimonio tiene? ¿Saben que en Argentina había un profeta que predicaba en las iglesias hasta en el instituto bíblico? Hasta el instituto bíblico fue llamado esta persona. 10 años después o más, ahora hace más, resulta que está en pareja con un hombre. Pero pasó por la capilla del IBRP, pasó por las iglesias. Había sido hijo de una hechicera, él practicaba hechicería, se convierte y trae mucho del ocultismo y de la adivinación que él practicaba al púlpito. Entonces, claro, hacía pendales, porque le decía a la gente lo que le podía pasar, como en el libro de los Hechos, ese personaje que adivinaba, o esa jovencita que en el libro de los Hechos traía gran ganancia, dice, a sus amos porque adivinaba. Ahora ya sabemos quién es. Hermanos, cuán importante es este primer principio. Por eso Pablo dice, a ver, Gálatas, yo vine por mi propia carne a predicarles, vine por mí mismo a enseñar, yo quiero ser apóstol. Saben que en Argentina una de las cosas que luchamos son con los apóstoles y los patriarcas. Ahora ya no se conforman con ser pastores. Apóstoles. El apostolado es un ministerio y es el de ser misionero. Apóstol significa enviado. Llamado y enviado. Llamado y a las naciones. Eso es un apóstol. Y saben que es muy difícil ir contra una vez que sembraron estas cosas. Por eso él dice, fíjense que les traje fue un evangelio verdadero. Y vayamos al versículo 6. Él les dice algo. Dice, estoy maravillado, Gálatas 1:6, estoy maravillado, asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de él. ¿Qué cosa? Os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Él dice, no es que haya otro evangelio, es que está tergiversado. Hoy el pastor hablaba, ¿no?, al principio de esto, de que el Señor nos ha llamado para llenarnos de la palabra, de la verdad. El evangelio no es otro que Jesucristo. Amén. El misterio de la piedad no es otro que Jesucristo. La verdad es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y se terminó, dijo el Señor. Amén. Segundo principio para nosotros, en relación a esto, cuidado con aquello con lo que nos fascinamos, nos asombramos. Fíjense en que él dice, estoy asombrado de que os hayáis apartado. Porque todo entra por los ojos, ¿sí o no? Y por el oído, ¿sí o no? Empecemos a oír. Dice en 2 de Timoteo que en los últimos tiempos habrá comezón de oír, pero no oír la palabra de Dios, sino oír nuevas cosas. Y esto era muy común. Los judíos no, eran más, se apelaban más a la ley. Por eso la pelea es la circuncisión. Los judíos querían poner a los nuevos creyentes, nosotros somos gentiles, a los gentiles que la circuncisión. Y esa es la lucha de Pablo. Pablo dijo, no. Sé salvo por fe, por gracia en Jesucristo. Lo habéis recibido por medio del Espíritu Santo. No, la ley ya está. A veces nosotros no nos damos cuenta lo que recibimos, lo que oímos cuando nos dejamos fascinar y asombrar para apartarnos de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo estaba ahí intentando mostrarles esto, porque estaban en peligro de apostasía. ¿Saben lo que es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Negar Traición. existencia. Irse totalmente de la verdad que creemos.
Apostatar es irse, dar la espalda, y si te he visto no me acuerdo. Pero es una apostasía también de rebelarse, de decir, no creo, esto nunca fue verdad. Lo que oímos, lo que vemos, lo que entra por los ojos, lo que nos convence. Este segundo principio es tan importante. ¿Cómo vemos? ¿Cómo oímos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cuál es el escáner de lo que oímos, de lo que escuchamos, de lo que vemos? La palabra de Dios. Amén, Jesús. La palabra del Señor. Nos muestra el camino. Nos enseña. Y esto no tenemos ninguno de nosotros que yo no lo sabía, no me di cuenta, me dejé llevar. Él afirma que su predicación no era de hombre justamente por esto. El tercer principio es que quien les predica tiene carga por usted. No lo abandona. No lo abandona, no lo deja. Le va a seguir. Estamos yendo los viernes a la casa de Cleo y Mónica que está en Argentina, trajo a Conchita. Y ella está constantemente, Fabiana, no se olviden de Conchi, no se olviden de Conchi. Tiene celos, pero un celo santo, es decir, quiero que inclusive nos dijo, quiero que se bautice. No la deja. No la deja porque es el alma que ella trajo a los caminos del Señor. Oh, gloria, aleluya. Quien le enseña, su pastor, se va a preocupar por usted. Dice que el asalariado ve venir al lobo y ¿qué hace? Salta por la ventana, pero el pastor ¿qué hace? Se queda y defiende a la oveja. El pastor hablaba de casa. No hay casa más segura que la iglesia donde seguimos la palabra de Dios. Y donde seguimos la enseñanza de la palabra del Señor. En el capítulo 2, Pablo les explica, no lo vamos a leer, les explica por qué él está asombrado y maravillado de que tan pronto se hayan alejado. Porque él les predicó la verdad de Jesucristo, que la salvación y la redención es por fe y que la convicción viene por el Espíritu Santo y no por las obras de la ley. Y porque podemos justificar a los Gálatas, porque él tenía una autoridad. Pedro les estaba dando de cierta manera un poco de duda, porque Pedro, que era una autoridad, que fue un discípulo de Jesús, estaba a favor de estas enseñanzas, porque él era judío. Y es cierto que había una confusión. Es como que alguien venga acá, sea torcido y nosotros veamos que el pastor le da la diestra. ¿Qué nos va a pasar? Si el pastor Aurelio lo apoya porque está bien, ¿o no? ¿No? Nosotros confiamos en la persona que nos guía. Y Pedro pasaba un poco esto. Entonces, claro, Pablo le dice, por eso lo reprendí a Pedro, porque no me parecía que estuviese haciendo bien. Pero estoy maravillado, dice, porque ustedes se dejaron. ¿Por qué se dejaron? Porque había inclinaciones en los Gálatas. Y ese es un cuarto principio. Nuestras inclinaciones nos van a llevar por el camino muchas veces que otros nos presentan. Hermanos, cuidado con eso. Las inclinaciones son cosas que no han sido transformadas cuando vinimos a Cristo. Porque si yo estoy bien cimentada en la palabra del Señor, si estamos bien cimentados, nada nos va a mover. Puede venir aquí un ateo y decir mil cosas y traer todo algo científico y mostrar un montón de cosas, pero nosotros que conocemos por el Espíritu Santo, que estamos en la verdad, no nos vamos a mover. Pero el que tiene una cierta inclinación va a ser movido. Por eso Pablo les dice, en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. A ver que me lo lee en la Reina Valera. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Ahí está. Y ahora vamos a Gálatas 3:1. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Cómo les llama? Gálatas, insensatos.
¿Quién os ha fascinado Para no obedecer a la para no verdad. obedecer a la verdad? ¿Por qué insensatos? Porque ellos habían puesto de su parte también, para ese destino. Esa palabra fascinado, ¿saben? En el original es quién os hechizó. ¿Quién te hechizó? ¿Quién te embaucó? ¿Quién te enrolló? ¿Quién te sedujo? Para no obedecer a la verdad que es Jesucristo. Los Gálatas estaban así de desviarse para siempre de la verdad del Evangelio. Claro, y parecen duras las palabras de Pablo, pero lo que Pablo estaba haciendo es, primero se dejaron enamorar. Enamoramiento es una palabra que primero enamora y después miente. La palabra enamoramiento es superficial. ¿Por qué? Tiene que haber ese primer enamoramiento para que después venga lo verdadero, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero en las cosas también puede ocurrir enamoramiento. ¿Sí? Y de pronto nos damos cuenta que en realidad nos hizo mal. Y los Gálatas estaban en este proceso. Estaban, esto es una verdad. Sí tiene que ser de Dios. Como les decía, los gentiles siempre estaban en busca de cosas nuevas, porque entre los romanos y los griegos siempre estaban buscando nuevas filosofías. Y por un lado, muchas filosofías, que esto, que el otro, y ellos ahí prestaban el oído. Era parte porque los griegos eran filósofos y los romanos querían serlo también. Aunque conquistaron Grecia, les gustaba la cultura, la filosofía y las artes y todas las cosas, por eso lo copiaron. Entonces una iglesia de gentiles era propensa a estas cosas. Y nosotros no tenemos cosas muy propensas que hemos traído del mundo. Cosas que cuando las traemos a la casa, al camino del Señor, las tratamos de acomodar, como bueno, no pasa nada. Dios va a hacer la vista gorda. Es que Dios no hace la vista gorda. Dice la Biblia que algunos van a pasar como por fuego, ¿no? Como que el Señor los va a mandar que se les escapó para el cielo y cuando dejaron pasar. La Biblia dice que algunos van a pasar rozando, ¿no? De la misericordia de Dios. Pero ojo, hermanos, porque cuando es adrede, ahí estamos en peligro. Por eso dice bien, despojaos de todo pecado que os asedia. De todo, hermanos, de todas las cosas. No va a ser fácil. Pablo da un mensaje central y dice, con Cristo fui juntamente crucificado y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Hay que morir. Hay que morir para tomar la cruz. Hay que morir para tener un nuevo nacimiento. Si no, no habrá nuevo nacimiento. No puede haber un nuevo nacimiento si no morimos primeramente a esas cosas. Por eso dice, ¿quién os fascinó? ¿Cómo pueden ser tan insensatos? ¿Quién les agradó más que Cristo? Y en Gálatas 5:7 les dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Necesito un voluntario. Aquí necesito un voluntario. Hombre fuerte. Siempre Humberto. ¿Humberto va a poder? Sí. ¿Está bien de la espalda? Sí. ¿Argumento? ¿Sí? No, adelante. No, adelante. ¿Pesa mucho? Está embarazado. Está embarazado. Milagro. La palabra ¿quién os estorbó? El original es ¿quién os embarazó? ¿Quién os embarazó? Esa es la palabra. Está embarazado. Camina un poco, Humberto. Está pesado, ¿no? ¿Quién más quiere probar? Tiene como 10 kilos de pila. Es que lo que está diciendo Pablo, el embarazo es un milagro y es maravilloso, ¿sí? Pero no deja de ser un estorbo. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa acá que nos cuelga. Si nos queremos agachar, ¿cómo hacemos las mujeres? Tenemos que abrir de piernas y vamos al baño todo el tiempo. Y es un estorbo, un estorbo bendito, pero no deja de ser estorbo. Primero viene el enamoramiento con algo, como pasan las parejas, luego viene el casamiento, el embarazo, ¿no? Y él estaba diciendo, ya ahora no solo están fascinados, han sido enamorados.
sino que ahora están embarazados. Y ahí estaba el peligro. Ahí estaba el peligro. Porque todo aquello que una persona se embaraza, sea psicológicamente, espiritualmente, de lo que sea, va a dar a luz. Estaba en un peligro tremendo. Entonces, por eso Pablo fue tan contundente. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Podemos, de cierta manera, rondar un peligro y no, lo toco, no lo toco. No lo puedo hacer, pero a veces juzgamos con esa permisión divina. Y decimos, no va a pasar nada. Pero de pronto nos encontramos embarazados de pensamientos, de cosas que no son de Dios. Y de buenas a primeras nos aparta del camino de la verdad. No solo de la verdad del Evangelio, sino de lo recto, de lo justo, de lo que agrada a Dios, de una vida contemplativa a Dios. ¿Cuánto contemplan a Dios? No es solamente orar como un monólogo, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? Orando no hagáis repetidas oraciones como los gentiles, que por su palabrería creen que van a ser oídos. Es una relación con Dios. Aleluya. Es una contemplación divina. La palabra orar, que nosotros tenemos en el castellano traducido como hablar, cuando decía, ay, voy a dar un discurso oral, que es hablar, en realidad la palabra orar en griego es mirar. Pero no cualquier mirar, porque está la palabra blepo, que es mirar simple, como estamos mirando ahora. Esta palabra griega, orar, que significa mirar a Dios adentro. Oh, gloria, aleluya. Viene de otra palabra que es latina, que es contemplum, con Dios en el templo. Es mirar a Dios. ¿Mirar qué de Dios? Si a Dios no se lo puede mirar. Entonces por eso se tradujo a orar como oración. Es orar a Dios mirándose a la voluntad de Dios. Amén, amén, aleluya. ¿Qué quiere Dios mientras le oro? Es una contemplación la oración. Muchas veces el silencio, el examinarse, el haber Señor, vivir una vida con Dios, demostrar, aunque se escuche, aunque se pierda, el temor de Dios es, aunque se pierdan muchas cosas en lo mismo, el temor a Dios. Dice Salomón y también el Job, el salmista, es el principio de la sabiduría. No de cualquier sabiduría, sino aquella que nos aferra al Señor para seguirle y para no resbalarnos. No está diciendo mucho el apóstol, pero ahora está diciendo, ¿quién nos embarazó? Está en el peligro de dar a luz. ¿Y qué hacemos con nuestro hijo? ¿Lo regalamos? No. Con lo que damos a luz lo tenemos que tener por corazón. Y esas ideas que a veces nos embarazan, esas acciones, por eso es tan importante, hermanos, uno somos por el otro también. Podemos estar embarazándolo para mal, embarazando a nuestros hijos para mal. Los hijos aprenden de los papás, de los adultos, de los maestros. ¿De qué están embarazando? Hablando metafóricamente, la escuela, ¿de qué está embarazando a nuestros niños? En las aulas, del brilli-brilli, ustedes saben lo que es brilli-brilli. De cuántas cosas nuestros niños vienen todos los días de embarazados y no sabemos. Se está gestando. Tenemos que limpiar. Tenemos que estufar. Tenemos que sacar esas cosas. Todos los días el mundo nos embaraza con pensamientos que no pasa nada. Cuando obramos mal con alguien, estamos embarazándonos con reacciones adversas a nosotros. Y todos somos humanos y podemos tener como se dice en Italia, la tanada, los patos volados. A mí me gustó porque yo no sabía cómo se decía montar un pollo, me lo enseñó Consuelo. Consuelo, la hermana del pastor Aurelio, me dijo, sí, porque a veces podemos montar un pollo. Yo no entendía que no montaba un pollo. Y le pregunté, y cuando el gallinero será marido, ¿verdad? Es cuando el gallinero será marido, se pelean todos la gallina. Montar un pollo. Todos montamos un pollo alguna vez, ¿sí o no? Sí. Pero nunca traspasemos el lindero del otro. Nunca traspasemos, siempre pensar cuáles son sus sentimientos, ¿no?
claro con esto, que Él les decía todo el tiempo, recuerden dónde habéis salido, de la cruz de Cristo. Vamos a Gálatas 2:20, que es el mensaje central. Dice así: con Cristo, dice mi Biblia, he sido crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo. ¿Y qué más dice? Lo que ahora vivo en la carne, Vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne. Fíjense que Pablo no está haciendo nada espiritualoide. Porque es fácil ser espiritualoide. Ah, a mí el Señor me habla muy audible y me dice, hermanos, Dios, la palabra del Señor es lo más, los pies sobre la tierra que nada. Porque el que obra las cosas sobrenaturales es Dios. Pero Dios se hizo hombre. Y Jesucristo, hombre, 100% Dios, nos habla humanamente. Y Pablo está diciendo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No está diciendo, tengo alas, soy un santo. Dice, soy un hombre que vive en Jesucristo. Y todo lo que vivo en la carne lo llevo a los pies de Jesús. Y me santifico. Porque vivo clavado con Cristo en esa cruz. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y le dice, Gálatas, si ustedes estuvieran clavados con Cristo en la cruz, nadie los hubiera embarazado. Nadie los hubiera enamorado. Nadie los hubiera fascinado. Ninguna doctrina voladora. Porque nosotros siempre buscamos cosas, hermano. ¿Por qué buscamos cosas? Y sobre todo misteriosas y de ocultismo. ¿Por qué? Porque entonces Dios no nos está llenando. Vienen tiempos, hermanos, a la iglesia. Vienen tiempos en que dice, no sufrirán la sana doctrina. Viene una apostasía sobre el mundo. Esto es una profecía escrita en la palabra de Dios. Cristo va a llevar una iglesia santa, pura, sin mancha, que se la ha de presentar a sí mismo, de los santos redimidos en luz. Pero va a haber una iglesia que se va a quedar. No es que son dos iglesias, es una. Solo que va a haber una que va a volar con Cristo en los cielos, dice, juntamente con Cristo, y seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo en los cielos. Pero muchos quedarán. Y esa será una iglesia perseguida, que muchas veces le tenemos miedo en Apocalipsis. No tema, porque usted va a ser arrebatado y no va a pasar por esa tribulación. La tribulación de aquellos santos que van a pasar por la tribulación es los que hoy no se santificaron para vivir una vida con Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Con su vida tendrá que ir al cielo. ¿Por qué? Porque se quedaron. ¿Dios quiso eso? No. Por eso dice la Biblia que el rapto es inminente. Pablo, para él ya venía Cristo ahí mismo. Y dice la Biblia que un día para el Señor son 1000 años. Hace 2000 que Cristo ascendió, se pasaron 2 días, tampoco tanto. Oh, gloria, aleluya, Señor. Para nosotros son 2 milenios, pero para el Señor son 2 días. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Pablo es este mensaje: vivan en la cruz de Cristo, y todo lo que vivan en la carne, vívanlo con Jesús. Amén. Vívanlo con Jesús. Y el Señor dice que Él va, dice, porque a libertad fuisteis llamados, dice acá el mismo libro de Gálatas. A libertad fuisteis llamados, no para ser otra vez esclavizados como estábamos en el mundo. ¿Cómo estábamos de esclavos en el mundo? Con miedo, con temores, con pecados, con culpas. Todavía algunos podemos llevar. Pero cuando venimos a la cruz de Cristo, nos damos cuenta que todavía estamos en Él. Todavía estoy crucificado con Cristo.
Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y estamos a la espera de la redención. ¿Por qué estamos a la espera de la redención? Porque sabemos que aquel que murió en la cruz hizo un pacto eterno con nosotros, el cual no se va a perder ni va a nada a sacarlo. Por eso en el capítulo 5 dice permanecer firmes. Gálatas 5, él da este mensaje: permanezcan firmes, firmes, firmes en la libertad con que fuisteis llamados. Gálatas 5:1. Para libertad en Cristo han sido libres, permanezcan libres en Cristo, permanecer firmes. En el capítulo 6 les dice: examínense, enseñen la palabra, no se dejen engañar y no nos cansemos. Hermanos, es una línea muy pequeña embarazarnos. Muy pequeña. Cristo es la roca inamovible. La casa de la que hablaba el pastor es la iglesia. No, dice que en hebreo muchos tienen por costumbre dejar de congregarse. Y aquí en Vilanova, como en Argentina, es un fenómeno que se da, sobre todo en los últimos 30 años. Antes las iglesias eran más legalistas y el pastor, nosotros teníamos un pastor, el hermano Pedro, y el hermano Pedro era tan legalista, acérrimo, pero ese legalismo de él marcó en los niños y en toda la congregación seguir a Cristo hasta la muerte. Él era levantar la cabeza y todo agarrado en la cabeza, que no nos mire por si nos encontraban un pecado. Hasta eso porque sentíamos que él nos traspasaba con la mirada y sabíamos lo que pensaba. Él, en la mente de un niño y de muchas semanas, ¿a cuántos no han tenido pastores así? Pero que han marcado nuestras vidas en el camino de la santidad y de lo correcto. Pero ahora, hermanos, la iglesia hay un fenómeno en la iglesia. La gente va de iglesia en iglesia. ¿Qué va a buscar de iglesia en iglesia? Nada. Una novedad. Un pastor. Yo cuando vine acá fui a una iglesia, un aniversario, y había una familia que pasó por acá. Y me dice: sí, yo no encontré unción más que en este lugar. Y yo pensé: ¿qué es la unción para esta persona? ¿No? ¿Qué es la unción para esta persona? ¿Qué es la unción? ¿Que alguien venga a te ore y te caigas? Qué hermosa experiencia, ¿cuánto la han vivido? Pero muchos se levantan y se van como están. La unción, dice la palabra de Dios, del Espíritu es el que pudre el yugo. Oh, gloria, Que transforma nuestras vidas, oh, que cambia nuestro corazón, aleluya, que nos llena de una presencia de Dios, de un temor tan reverente, que nos hace permanecer en una casa de Dios, donde aprender la palabra, donde servir, donde estar y decir: es mi casa, es mi rendir, es mi iglesia, son mis pastores. Estamos en un periodo, Pablo dice algo en Gálatas, en este presente, él está hablando en este siglo presente. Cuando él habla en Gálatas del siglo presente, está hablando de esta generación, de la generación después de Cristo. Hay un antes de Cristo, vino Jesucristo, después de Cristo. La generación después de Cristo somos nosotros. Y va a haber cada vez más cambios y más dificultad. Iglesia, no nos dejemos fascinar y no nos permitamos embarazar. Pablo dice: ¿quién nos estorbó? Todo aquello que le traiga estorbo en el camino del Señor y que usted sepa que no es de Dios, deséchelo. Caminemos un camino de integridad hasta que Cristo venga. Porque el Señor, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él está con los brazos abiertos, recibiéndonos. Entonces vengamos a Cristo. Lo dice Hebreos: venid confiadamente al trono de su iglesia. Amén, iglesia. Amén. Les invito a leer el libro de Gálatas.
es para un estudio, pero ha puesto el Señor mi corazón en esto, ¿no? Embaracémonos de Dios. Amén. Embaracémonos de la palabra de Dios. Embaracémonos de su servicio. Embaracémonos de su iglesia. Embaracémonos de aquellas cosas que el Señor pone en nuestro corazón, que las trae Él por medio de su palabra. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Y si en esta mañana aquí hay alguien que le está pasando este enamoramiento, o alguien que ya está fascinado, e inclusive alguien que puede decir yo estoy embarazado, acá no hay hombre o mujer, ahí en la presencia del Señor, dígale Señor.